Que mi historia habla precisamente de una persona, ¿vale? Que está tan obsesionada con los dioses que es capaz de sacrificar a su propio hijo. El problema no era la violencia en sí, no era que hubiera sangre, no era que se perdieran vidas, era que esa violencia no diera ningún resultado. Mm. Era no conseguir nada a pesar de todos los sacrificios. Bueno, es una oceánide, es decir, hija directa de Océano, otro titán, esta vez del agua. ¿Vale? Que de ahí Eh, viene el nombre Océano. Océano. En un mundo donde Silco lo tenía todo bajo control, de Ujú. repente se da cuenta de que hay algo que no puede controlar. Y son las emociones que siente por ella. Del nacimiento de una sexualidad muy, o sea, de un amor muy sexual y de una persona que no quiere, que es asexual, que no tiene ese sentimiento, nació algo neutro, el hermafrodito. Vamos a hacer la precharla y ya sabes que como siempre se va haciendo una pequeña graduación, no sé cómo se dice. Bueno, calentando motores, ¿no? Claro, y al final empieza solo, Sí, como siempre. progreso gradual, ¿no? De las cosas. Primero de todo, ¿cómo ha ido el día? Muy bien, la verdad, un día muy tranquilo. Hoy he tenido que pagar varias cosas, así que hoy me he pegado un... Una fotis. ¿Qué te falta? No, no, digo que has tenido que Ah, pagar vale, sí. cosas. He tenido que pegarle un buen golpe a la visa. La verdad que no estaba contenta Sí, la visa, ¿no? Pero, vaya. pero bueno, tengo que cobrar aún el paro de este mes y del siguiente. Sí. Pero bueno, todo esto es información que estoy soltando aquí No, increíble. no, O ya, sea, claro. esto es... bueno, no voy a poner... Esa parte quizá la corto. Quizá la cortamos. Pues No, sí, pero en general el día muy bien. sí, Muy contento, no sé, un día tranquilo, un día más, ¿no? Al sí. final no se puede tampoco estar esperando que todos los días sean fabulosos y sean un momento eufórico. Hay días tranquilos, hay días Claro. agradables también, hay de todo, ¿no? Pues bueno, hermano, ¿Tú qué me cuentas? ¿yo qué te cuento? Bueno, a ver, en mi día de hoy, normalillo, hemos tenido una noticia importante que nos dieron ayer los jefes. Es decir, que cambiamos de jefes. Eh, Así. sí, no, es curioso. Y, a ver, mis jefes seguirán trabajando, ¿no? Con Mm, nosotros, pero quien me pague, pues será otra persona. entiendo. O sea, es como lo que pasó con la historia cuando aquí en la península ibérica vinieron Claro. los magrebís, que exactamente, que no me acuerdo ahora. Bueno, que el andaluz, ¿no? ¿Qué pasa? Que se fueron los reinados por ahí, porque hubo una conquista de los Mm, mozárabes, sí. y la gente que estaba en el campo, pues dijo, ¿qué pasa? No, tú sigue trabajando, simplemente que ahora te gobierna otra persona. Ah. Y ya está, pues simplemente un paralelismo parecido. Un poco como cuando Microsoft compró Mojang, ¿no? Y Minecraft, Se podría decir, se sí. puede decir Porque al incluso. final los jugadores no lo notaron, No. pero bueno, Pero la comunidad sí un poco, ¿no? en la comunidad sí. En Pues fin, bueno, hermano, eso no es el tema de hoy. no, ¿qué Hoy, me vienes a hablar hoy de hoy? tenemos preparado algo increíble. Sí, Hoy tenemos preparado algo chulísimo, algo que a mí personalmente me hace mucha ilusión, porque me gusta mucho este formato y este tipo de... sí. a nivel de espectador también, ¿no? Pero antes de nada, mira a ver si puedes acercarte un poquito más, o estás ya muy apretado. Hombre, no, claro, yo me puedo Ahí, acercar un ahí poquito mejor. más. Y eso, tío, y bueno, te traigo una cosa muy interesante. Bueno, ambos traemos algo muy interesante, ¿no? Sí, No vamos a hacer como que esto es pura casualidad, no, claro. evidentemente. No, no como el Hablamos a lo vídeo largo de la anterior que... semana y Claro. nos ponemos de acuerdo en qué vamos a hacer y tal. Mm, Y hoy lo que traemos son dos historias, dos narraciones. sí, Cada una contada a su manera, con cada uno con su personalidad, con su forma de hablar, ¿no? Pero bueno, son sí. dos narraciones que hasta me atreveré a decir, sin saber de qué va la tuya, bueno, un poquito sé de qué va, pero sin saber de qué va la tuya me atreveré a decir que no tienen mucho que ver la una con la otra, que son No, yo diría que no. que vienen de dos campos completamente distintos, ¿no? Pero sí. Bueno, vamos a entrar en materia Ah, ya sí, ¿sabes de lo que directamente. va la mía? No sé Ah, de lo vale. que va la tuya, pero me dijiste que iba de... Bueno, Ah, bueno, te lo dije un me poquito. dijiste un No vamos a poquito. hacer No spoiler, vamos a hacer spoiler. Me ¿vale? dijiste un Lo que poquito de qué surja. iba. Lo que Vale. surja. Me, me dijiste un poquito de qué iba. Sí. Pero tampoco me llegaste a desvelar lo que era la historia como tal, ¿no? Perdón que te corte un momento, hermano. ¿A quién tenemos hoy detrás?
Hoy no sé Que quién tenemos. Hoy quizá te- tenemos a Benito a hoy. Benito hoy. Hoy se puede que tengamos a Benito. Es que yo no sé dónde se ha metido, pero creo que llega tarde, pero al Ya. menos nos ha puesto la cámara bien Al hoy. menos hoy, ostras, ¿Verdad? es verdad, ¿eh? ¿Te Hoy has dado cuenta, eh? a lo mejor hoy tenemos una mejora en el plano, Sí, sí, en el plano y en el audio en el quizás, audio, es posible. porque últimamente nos fallaba bastante por culpa de, no me acuerdo, es que el Rafa este ya lo tengo Sí, tachado. de Rafa nos olvidamos ya. Pasamos página, no Sí, queremos saber nada más de ese hombre. Y ahora tenemos a Benito aquí a con Benito. nosotros. Quizá mañana, bueno, vamos a probar a ver cómo funciona Benito. Todavía Hmm, no sabemos realmente hasta qué punto puede hacer no, bien su claro, trabajo. exacto. Pero bueno, por ahora lo tenemos aquí con nosotros, ¿no? Perdón que te haya cortado. No, Vamos a no, ningún seguir, problema, ningún vamos a problema. seguir, vamos a seguir. Bueno, hermano mío, yo te traigo una historia, ¿Qué ¿vale? me traes? Una Cuéntame. historia que habla de una persona o de un personaje en concreto, ¿vale? Ujú, Pero contada desde su punto de vista, porque él en su propio mundo, digamos, no es protagonista. claro, Pero yo te cuento su historia desde su punto de vista sí, para entender un poquito más la filosofía y bueno, todas las capas que tiene este personaje, porque tiene realmente bastantes capas, ¿no? interesante. A ver, Hoy, amigo mío, vamos a hablar de Silco. de ¿Conoces la Silco, serie de Arcane, de League of la Legends? conozco. Bueno, para quien no la conozca, Arcane es una serie basada en el mundo y el universo de League of Legends que cuenta más en profundidad la historia bueno, de dos ciudades, ¿no? Y de los personajes que viven en esas ciudades y la historia que Claro. se desarrolla y tal. Y yo me vengo a centrar en Silco, un personaje que, bueno, que es un villano, ¿no? Ujú, Mucha gente lo considera incluso un monstruo. Pero este sujeto no nació siendo un monstruo, amigo mío, sino que fue el mundo quien lo convirtió en un monstruo. Y vaya, vamos a entender por qué, ¿no? sí, Para entender el por qué digo esto, el por qué la transformación de nuestro protagonista de hoy, hay que entender primero el mundo en el que creció, ¿no? claro. Tenemos dos ciudades, ¿vale? Tenemos Zaun y Piltover, Ujú, ¿vale? No son ciudades que sean precisamente vecinas, quiero decir, una está literalmente encima de la otra, no solo en la posición física, sino que está encima en derechos, en posibilidades, en oportunidades y en condiciones de vida, ¿no? Arriba tenemos Piltover, la ciudad del progreso, ¿no? Donde todo ujú, brilla, donde hay mucha riqueza, mucho poder y mucho orden. Y abajo tenemos a Zaun, ¿no? Es un lugar marcado, pues, por lo contrario, por la pobreza, la contaminación, el abandono y el crimen, sobre todo el crimen, hay mucho crimen. Y es que no es que simplemente esté una por encima de la otra, sino que se podría decir incluso que mientras Zaun está abajo pudriéndose, Piltover está brillando. Y no es sí, pura casualidad, sino porque abajo en Zaun pagan el precio del progreso del Piltover. ¿Me explico? claro, Una paga el claro, claro. precio del progreso de la otra. Sí, 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 sí. Y digamos que de alguna manera Zaun es lo que Piltover necesita esconder para seguir brillando y seguir progresando, ¿no? No deja de ser como una especie de paralelismo de la vida actual, ¿no? En Sí, algunos casos. en algunos casos sí, se puede Sí, hacer sí. muchos paralelismos y de hecho se puede sacar mucha crítica social también de... Perdona si te voy haciendo No, no, preguntas, ¿eh? está genial Porque me interesa, me interesa. que sea también bilateral, ¿no? Esto, Claro, ¿no? claro. Bueno, Cuéntame, cuéntame, tengo para interés. entender a Silco es importante tener en cuenta, como digo, que no nació siendo un villano, sino más bien el producto de una ciudad humillada, Ujú, a la que le han arrebatado toda su dignidad, ¿vale? Silco pertenece a esta parte del mundo llena de rabia acumulada. Aprendió de muy pronto, de muy chiquito, que no iba a venir nadie a rescatarle. Es algo que entendió muy pronto, ¿no? Que ujú, nadie iba a venir a rescatarle digamos, a salvar a él, ni a su ciudad, ni a su gente. exacto. Y es en esta ciudad donde comienza nuestra historia, ¿no? Hubo un tiempo en el que Silco no estaba solo, ¿vale? Como digo, es producto de toda esta ciudad, pero digamos que él no estaba solo por completo. Tenía, digamos, a un compañero, a alguien en que creer, y no solo alguien, sino algo en lo que creer, ¿no? Hablamos de Vander, una figura también muy Vander. importante en el universo de Arcane y de League of Legends. Y bueno, era alguien en quien confiaba, en quien creía, ¿no? Digamos que Silco conoce a Vander y durante mucho tiempo son grandes aliados, son grandes compatriotas, comparten un objetivo y comparten una visión, son prácticamente hermanos. Pero se conocieron desde de pequeñitos Sí, ya. se conocieron desde bien jóvenes. Y bueno, ambos querían liberar a Zaun, dejar de ser oprimidos. Ambos eran idealistas, que soñaban con la libertad, con más oportunidades, con Sí. dejar de ser la sombra del progreso, ¿no?
Y bueno, no es que buscaran el poder simplemente por ambición, es más por dignidad, ¿no? Con el tiempo se empiezan a ver varias diferencias clave Ujú, entre ambos sujetos, ¿vale? Vander, por un lado, tenía un carácter bastante más moderado, bastante más protector, y también tenía como más límites a nivel moral, ¿no? sí, Sin embargo, por otro lado, Silco era una persona mucho más radical, una persona dispuesta a hacer lo que hiciera falta para cumplir con su objetivo, casi maquiavélico, ¿no? ujú, La típica idea de que el fin justifica los medios, pues esa era un sí, poco la filosofía de Silco, sí, ¿no? sí. Y como digo, ambos compartían una visión, pero no estaban dispuestos a pagar el mismo precio para alcanzar su objetivo. Como digo, uno tenía sus límites morales, Claro. y el otro no tenía tanto límite, estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa con tal de alcanzar esa meta. Ujú. Bueno, con esto llegamos, siguen trabajando juntos, ¿no? Con esto llegamos a una rebelión. Espera, porque está la palmera aquí pinchándome. La palmera que es icono ya, Es casi, icono, sí, sí. se podría Aunque decir. ahora se queda un poco fuera de plano, ¿eh? La palmera. Sí, bueno, pero Pero ¿sabes bueno, dónde estará? En nuestro en logo, nuestro seguro. logo y en nuestros corazones está. Eso siempre. Y bueno, surge entre toda esta rebelión, todos estos intentos, digamos, de alcanzar esa libertad, surge un enfrentamiento entre ambas ciudades, un enfrentamiento, un conflicto bélico incluso, entre Zaun y Piltover, ¿no? Vale. Y esto lleva a terribles consecuencias, ¿vale? Lleva a la muerte, al Ujú, caos, a mucha sangre, muchas vidas perdidas, sí, y ambos se dan cuenta de que esto no es simplemente un sueño, que hay vidas en juego, que no es cualquier juego, no es cualquier claro. tontería. En ese momento, Vander toma una decisión. Decide renunciar a esta lucha. Decide dejar de perseguir este objetivo Ujú, para proteger lo que le queda, para proteger a su familia, que bueno, quien haya visto la serie sabe quién es. No sí. quiero entrar en detalles muy profundos porque si no, no acabamos hoy, Ujú, pero la gente sabe un poquito quién es su familia, ¿no? Y lucha por, digamos, se centra en proteger lo que todavía le queda aquí. Y aquí es donde tenemos el primer punto de inflexión, porque para esto, Vander, o sea, para Vander esto es una decisión correcta, es lo más responsable. claro. Digamos que es lo mejor, lo correcto, lo mejor que se puede hacer. Sí. Pero Silco no lo ve de la misma manera. Silco se toma este cambio de decisión como una traición. Silco empieza a ver Vaya. en Vander debilidad y empieza a verle como un traidor a ese ideal que ambos compartían, Sí. ¿vale? Por otro lado, Vander empieza a ver a Silco como un radical, ¿no? Empieza a darse cuenta de su verdadera naturaleza. Ujú, Y empieza a darse cuenta de que es una persona realmente peligrosa, una persona bueno, que es capaz de causar mucho caos y mucha destrucción. Y ahí es donde empiezan a hacer esta desconfianza entre ellos, ahí es donde empieza a florecer, digamos, un poco sus problemas, sus diferencias. Y a raíz de esto, Vander toma una decisión, ¿vale? Dice, esto no puede ser, debo parar a Silco. Decide que debe pararlo, ¿vale? Y decide que debe detener este ciclo de violencia. Así que Vander se pone manos a la obra y ataca a Silco. Le ataca a ataca, Silco. así es. Tienen una pelea y Vander trata de ahogarle. Es decir, le hunde en el agua y lo ahoga, ¿vale? Ostras, entre propios hermanos, ¿no? O Exacto, sea, entre hermanos. wow. En ese momento, como digo, la atracción pasa a ser real, no solo mental, sino una cosa real. Pero bueno, ahora entramos en eso. Vander ataca a Silco, Sí. intenta matarlo en el agua, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no lo hace desde el odio, lo hace porque él realmente cree que es lo correcto. Y esto, digamos que no da resultado. Silco sobrevive a este intento de asesinato, Sí. pero ya no es el mismo. Digamos que algo dentro de él ha cambiado, ¿vale? Claro. Silco no muere, pero sí que muere la persona que era. Sí que muere su antiguo yo. Vale, Y vale. hay un verdadero cambio en su mentalidad a partir de entonces. Ujú, Silco deja de creer en alianzas, deja de creer en esa lucha compartida y a partir de este punto solo cree en el poder, solo cree en el control mm. por encima de todo. Porque recordemos que ellos estaban unidos en una lucha
o sea, por Zaun, ¿no? En plan, Exacto, ¿qué, digamos qué que querían conseguir querían juntos? liberar a Zaun de esta opresión por parte de De Piltover, digamos, Piltover, ¿no? Claro, querían que claro, Zaun fuera una ciudad libre, querían que claro, Zaun fuera una ciudad aparte y que no recibiera todas las consecuencias directas, ya te digo, contaminación, claro. dolor, abandono, Sí, sí, bueno, que dejara de pagar el precio por la ciudad del progreso, ¿no? Que fuera, digamos, su propia ciudad independiente, claro. con sus propios derechos y sus propias leyes. Y bueno, como digo, Silco deja de creer en las alianzas, deja de creer en la lucha compartida y pasa a creer únicamente en el poder. Y es importante mencionar, entender, que Silco no piensa en absoluto que esté equivocado, digamos. Como digo, es el clásico ejemplo de que el fin justifica los medios, de que es Claro. necesario hacer cualquier cosa para alcanzar tu meta. Muy rollo Calígula, creo que era, ¿no? ¿Quién Exacto. decía? Sí, bueno, y Maquiavelo también, ¿no? Exacto, Maquiavelo, perdón. Y digo, ya te digo, para Silco el problema no era la violencia en sí, no era que hubiera sangre, no era que se perdieran vidas, era que esa violencia no diera ningún resultado, Mm, era no conseguir nada a pesar de todos los sacrificios. ¿Me explico? sí, Se convierte en alguien mucho más frío, en una persona mucho más calculadora. Y no porque él quisiera o por caprichos, sino porque ya no podía permitirse el pararse a sentir, no podía permitirse el pararse a entender las emociones, a sentir lástima o culpa por sus actos. ujú, Y, y bueno, a partir de ese momento, como digo, deja de esperar nada de nadie, deja de esperar nada del exterior y empieza a imponer su propio poder, empieza a imponer control y empieza a imponer sus ideales, sobre todo la ciudad de Zaun, ¿no? Bueno, sí. eso va un poquito más adelante, pero digamos que sí, que Silco entendió en ese momento que si quieres cambiar las reglas, debes controlar el tablero. No basta Ujú, solo con tener un sueño, sino realmente necesitas ese control sobre el tablero, sobre el escenario en el que estás sí. jugando, ¿no? Y poco a poco empieza a hacerse con el submundo, ¿no? Se mueve en el crimen, se mueven las sombras y poco a poco va ganando influencia en Zaun. Y aquí es donde entra en juego, digamos, su principal herramienta para hacerse con el control de Zaun. Y es algo llamado Shimmer. Shimmer. El Shimmer. Cuéntame qué es. No te hagas el sorprendido porque sabe lo que es. Sé exactamente lo que es. Pero, Incluso lo he consumido. bueno, para dar un poco de contexto, porque a lo Sí, a mejor no ver. todo el mundo ha visto Claro. Arcane, el Cuéntame. Shimmer es una droga o una especie de suero experimental Sí. creado con fines militares y Ujú, con fines médicos también, incluso, digamos. sí. ¿Qué te aporta el Shimmer? El Shimmer aumenta tu resistencia, aumenta tu fuerza, Ujú, aumenta tu agresividad y te vuelve más eficaz en combate. Además de que también te cura más rápido las heridas, hace que se te claro. curen más rápido las heridas. Eh, a lo mejor es Benito, ¿no? Que está por ahí. Sí, no, se escucha a la Se ha puerta. escuchado a la puerta, pero no lo veo. Y si se ha pirado, ¿no? Yo ya le he hecho el bizum a Benito, ¿eh? Ah, sí. Sí, y claro. Pero no lo hacíamos después del podcast. Es que me dijo que si no se lo hacía antes no podía venir, tenía que Ah, pagarse bueno. el transporte y tal. Bueno, bueno. Escúchame, ¿cómo que bueno? ¿Y si se Y ha pirado? no está, Tenemos ¿no? que hacer algo. Ah, pero estaba aquí todo el tiempo y no lo hemos visto. No lo sé, pero Ah, escucho a igual la puerta. yo también la he escuchado. Quizá ha visto, ha dicho esto no me interesa y No me sé. voy. Bueno, igual ha ido a por algo. Igual nos va a traer algo, ¿sabes? No sé, yo qué sé. No lo sé, no lo sé. Igual está interesando y ha ido a hacer palomitas, yo qué sé. No lo sé, puede ser. Bueno, ¿por dónde Bueno, íbamos? sigo por donde iba. Como decía, Silco empieza a usar el Shimmer, ¿vale? El Shimmer te otorga, te mejora las capacidades físicas de forma notable y Sí, considerable y te otorga mucho mejor rendimiento en combate, más curación de las heridas, pero a un alto precio, ¿no? Porque digamos que también te vuelve inestable mentalmente, te vuelve extremadamente agresivo sí, y tiene un grado de adicción súper intenso. Te vuelves muy adicto de manera muy rápida al Shimmer sí. y, y además trae como un deterioro físico, ¿no? Se puede ver en Mm, deformaciones, para quien no haya visto la serie se puede ver claramente como las deformaciones que le salen en el claro, cuerpo, claro. úlceras y todo tipo de cosas, Y, pues es producto del Shimmer, ¿no? y lo estaba produciendo él, ¿no? Bueno, no lo estaba produciendo él,
el Shimmer lo inventó otro personaje importante de Ujú. League of Legends llamado Singed o Singed, Singed, sí. pero él se hace con el control o con el mayor Ah, vale, vale, suministro vale. de esta droga, ¿no? Y la empieza a utilizar, al final, si tienes dinero, pues lo puedes pagar, ¿no? Claro, Y empieza a utilizarla, pues para hacerse con el poder de la ciudad. Al tener poder, tiene más dinero y con dinero puede comprar más Shimmer y todo es un ciclo que va aumentando, ¿no? claro, claro. Ya te digo, Silco obtiene un gran control y un gran poder militar gracias a esta sustancia, ¿no? Eh, Además, es aquí donde vemos que realmente no le importaba mancharse las manos y sacrificar cualquier cosa con tal de tener el control, ¿no? Ujú. Pasa a ser un líder, ¿vale? Una persona que tiene contactos, que maneja la información, tiene control sobre el bajo mundo. Y para él, las personas y la gente a la que utiliza son piezas de un tablero, son peones para Mm. él, ¿no? Sin embargo, su objetivo sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Él sigue buscando la independencia de Zaun, él sigue teniendo, digamos, esa aspiración, esa meta a cumplir, ¿no? Sí, Pero esta vez se ha vuelto bastante más pragmático, ¿no? Como decíamos antes, bastante más maquiavélico. maquiavélico. Sí. Y bueno, como te digo, no estaba haciendo todo esto porque quisiera ver el mundo arder, era todo parte de su plan. Aún así, este ciclo de caos y de violencia continúa, ¿no? Él sigue urdiendo sus planes, pero en un trágico suceso de acontecimientos, ¿no? Como digo, no me voy a enrollar porque pasan muchas cosas de por medio, además estos son los primeros capítulos de la serie. Ujú. Eh, Silco acaba matando a Vander, ¿no? Bueno, no recuerdo ahora si lo acaba matando él, pero Vander acaba muriendo, ¿vale? Sí, Esto todo acaba llevando a la muerte de Vander, ¿no? lo que era su hermano Sí, antes. sí, de hecho creo que sí que lo mata Silco. Y bueno, y lleva a cabo su venganza, ¿no? Sí. Eh, y aquí, a causa de todo, de este suceso, de este evento, digamos que se encuentra con una figura muy clave en su historia. Una pequeña niña llamada Powder, Ujú. que, que bueno, tras haber perdido a su familia y haber perdido prácticamente todo, se siente sola, se encuentra abandonada, es una niña que está rota. Y esto es importante porque es la primera persona en mucho tiempo a la que Silco no ve como una herramienta, no ve como un peón, sino que Ujú. la ve como un reflejo de sí mismo. Se ve muy identificada Claro. en ella, ¿no? Porque él también ha sido así y él también ha pasado por algo así, ¿no? Y es importante entender eso. Al igual que ella, Silco fue abandonado o se sintió abandonado en su día y digamos que la ve como un reflejo. Pues Silco acoge a Powder y le da protección, le da una vida, le da una identidad incluso, y es a partir de este momento donde dejamos de conocerla como Powder y pasa a llamarse como Jinx, ¿no? Ujú. Como la conoce realmente todo el mundo, y es como Jinx. Esa de las trenzas azules, que a todo el mundo le Exacto. gusta. Está con una personalidad tan descontrolada, tan Tan curiosa. eufórica, tan Sí. curiosa, tan llamativa, ¿no? Y bueno, la relación entre ambos, como digo, es bastante peculiar, porque no se trata ni de un amor sano y puro, pero Ujú. tampoco se trata de una manipulación pura, sino, digamos que Silco la cuida, ¿vale? Cuida de ella, la protege, pero al mismo tiempo valida su caos bueno, refuerza su caos y la valida tal y como es, la acepta tal y como Claro. es, ¿no? Entonces es, digamos, una mezcla rara entre, digamos, no manipulación, pero sí que está reforzando o alimentando esa parte de ella más caótica, Claro. más Que descontrolada. quizás lo hace igual de. No lo sé, ¿eh? Tú me lo sabrás decir mejor. Quizás lo hace de forma inconsciente porque la ve, como se ve reflejado en ella, quizás el hecho de no cortarle las alas en ese ámbito Mm. haga que ella. De alguna manera sí, pero más que una decisión inconsciente al final, lo que pasa es que tenemos un punto clave aquí, y esto enlaza perfecto con el siguiente punto, y es que Sí. eh, en un mundo donde Silco lo tenía todo bajo control, de Ujú. repente se da cuenta de que hay algo que no puede controlar, y son las emociones que siente por ella.
realmente Ah, siente emociones por ella. claro. Y ya te digo, Silco hasta ahora era alguien, como hemos hablado, calculador, frío, manipulador, que no sentía apego hacia nada. Ujú, Pero con Jinx se vuelve una persona emocional, se vuelve una persona más vulnerable. Es claro. cuando se empieza a ver alguna vulnerabilidad. Pero por el momento esto no supone un impedimento, no supone una barrera, ¿no? Digamos, para seguir llevando a cabo sus planes y seguir eh, eh, llegando a sus objetivos, a sus Ujú, metas. Eh, ¿Por dónde me he quedado? Y finalmente, sí. Silco, amigo mío, consigue lo que se propone. Consigue llegar a una negociación, a un diálogo con Piltover y por fin, digamos que tiene a su alcance, puede ver, puede vislumbrar la libertad que tanto ansiaba, la libertad que tanto tiempo estaba intentando conseguir, digamos, su objetivo estaba a su alcance. Sin embargo, amigo mío, esta libertad no iba a ser gratis. Había un gran precio a pagar. Y es que Piltover accede, pero Sí. a cambio de que le entreguen a Jinx. A Jinx. Claro, Piltover quiere a Jinx, porque Jinx en ese momento se había convertido en una criminal en Ah, Piltover y era claro, buscada claro. por Piltover. Entonces, su condición para aceptar, para llegar a un trato, era que le entregara a Jinx. Sí. Y, y bueno, como digo, entramos en un conflicto interno muy grave, porque el hombre que siempre había estado dispuesto a sacrificarlo todo y que no tenía ese código ético, ese código moral, Ujú, eh, por primera vez no puede sacrificar algo. Se encuentra con que hay algo que no quiere sacrificar, ¿no? claro. Durante toda su vida había tenido claro lo que tenía que hacer, hasta ahora. Ahora ya no lo tiene claro. Y al final, pues toma una decisión. Decide que no va a sacrificar a Jinx. Ujú, Decide que no piensa entregarla y pone por delante, prioriza su vínculo con ella sí. antes que su objetivo, lo que tantos años ha estado y tanto ha sacrificado para llegar a conseguir, Que de hecho lo pone por debajo de ese ma- vínculo. mató a su hermano incluso Mató a, por mató a este su propio objetivo. hermano por este objetivo, porque su hermano, digamos, traicionó a este objetivo, bueno, y bueno, también porque hubo un intento de asesinato Bueno, previo, claro, ¿no? obviamente. También había ese rencor, esa venganza, Sí, sí. pero al final no deja de ser lo que dices tú. Sí que es verdad que yo me he visto la serie, pero no me acuerdo de muchas cosas, ¿eh? O sea, que no te Claro, sea... Que es normal que yo a veces sí. dije, hostia, Y que tampoco está contado, la serie tampoco te la cuentan todo el rato desde no, su claro, o sea, perspectiva. Sí que, tú sí me lo que ves estás, bastante, pero me lo estás exponiendo de una forma que hay cosas que a mí se me escapan, ¿sabes? Por claro, eso a veces me sorprendo, o sea que... claro, claro. Yo también he tenido que hacer un poco, digamos, de análisis un poco más en profundidad para ver esto y para poder realmente narrar esta historia Ujú. desde su punto de vista de una manera justa, ¿no? Y que al final es una historia que atrae mucho, ¿eh? Sí, es una historia curiosa, Sí, sí. bueno, por la moraleja o la pregunta final que deja, que ya llegaremos Claro, y ahí, por ¿no? el sentimiento que tiene. Y bueno, ¿por dónde íbamos? Cuéntame, Silco cuéntame. rompe con su filosofía, ¿vale? Sí, Todo lo que le había logrado hasta ahora, todos estos sacrificios, no sirven para nada, porque esta vez decide no hacer uno. Y en este momento es donde deja de ser simplemente un líder y empieza a verse más como un humano. Se empieza a ver más vulnerabilidad en él, ¿no? claro. Y esta decisión, y esta es la decisión que acaba llevando a un punto bastante más caótico. Las tensiones acumuladas durante todo este tiempo acaban explotando, ¿vale? Todo se descontrola. Las alianzas se rompen, las emociones salen a la superficie y ya no hay espacio para ese control. Y en medio de todo este caos, Jinx no está pensando, ¿vale? Jinx, bueno, para ser más concretos, estoy hablando del evento en el que hay como una especie de, en Arcane se ve como una especie de enfrentamiento y tal. Ah, entre las dos ciudades. Sí, Vale, sí, sí, sí. Que hay como una especie de rebelión por parte del exacto, Zaun. exacto. Vale, vale. En medio de todo este caos, digamos que Jinx, como digo, no está pensando, ¿vale? No está viendo las cosas con claridad. Lleva demasiado tiempo rota, demasiado tiempo luchando contra sus pensamientos, contra sus miedos y contra la sensación de que el mundo la tiene abandonada, ¿no? De que el mundo la ha abandonado. Sí, Y además de mucha paranoia y mucha inestabilidad mental producto del Shimmer. Inevitablemente, Jinx acaba explotando, perdón. mm, Entonces, en un momento de rabia, coge su arma
y dispara a Silco. Dispara a Silco. Dispara a Silco. Hostia, no me acordaba, ¿eh? Y acaba con su vida. Mata a Silco. Así es, Jinx mata a Silco. Jinx acaba con la vida de Silco. Y no por odio, sino por miedo, vamos a decir. No fue una decisión racional, algo que estuviera meditando. Fue una explosión de todo lo que llevara dentro que la llevó a hacer ese acto impulsivo, ¿no? Y lo bonito de este desenlace al que ya llegamos, amigo mío, es que es la reacción que tiene Silco, ¿vale? Él no se enfada, digamos, no pasa a rechazarla ni a sentir rabia hacia ella. Incluso en sus momentos finales, en sus últimos suspiros de vida, hermano, Sí. la sigue protegiendo. Sigue siendo una figura paternal para ella, ¿no? Incluso al borde de la muerte, elige no soltarla, ¿no? Y esa es un ¿Qué? poco la historia, ¿no? Ha sido un poco, digamos, la historia de un hombre que empezó siendo un idealista, ¿vale? Porque se está metiendo un poco la cortina en plano. Sí, yo no sé dónde está el Benito. Sí. No sé si ha ido por palomitas o yo qué sé, tío, pero... A ver, Benito, tío, que está haciendo viento y encima no estás aquí ayudándonos, tío, macho. De verdad, ¿eh? Bueno, cosas del directo, chavales, no pasa nada. Al final, esto es lo que buscamos, ¿no? Autenticidad. Y en la terraza, como cualquier día de bar, pues puede haber un vendaval y a veces se te vuelan los cigarros, se te vuela la copa. O incluso hay una persona que dice que te va a pagar la cuenta y no te la paga. Sí. Sí, sí. Como el Benito. Bueno, no, el Benito esta vez... es que yo no sé dónde está. No lo sé, yo no lo he visto. Yo no lo he visto desde que ha empezado. Estamos escogiendo muy mal, hermano. No Sí. sé. No sé, de la agencia de la que nos traen los técnicos debe tener un repertorio bastante. Bueno, también puede ser por nuestro presupuesto, que tampoco es el mejor. Pero bueno. Ya te digo, Hostia, pues... por lo que pagamos no cualquiera entraría, ¿eh? Exacto. Bueno, sigo por donde la había dejado. Sí, sí. Hermano. Lo bonito de este desenlace, digamos, es la reacción que tiene Silco, ¿no? Como te digo, hasta en este último momento decide protegerla, decide enseñar este lado más protector. Sí. Y digamos que sus emociones por ella no cambian, él sigue queriéndola como una hija. Entonces, ese es un poco su desenlace, hermano. Es un poco el final de la historia de nuestro personaje Silco. Evidentemente, la historia Arcane sigue más allá. Claro. Pero el viaje de Silco concluye aquí. Y lo bonito de esta historia, amigo mío, es pues como un hombre empieza siendo un idealista, ¿no? Como empieza teniendo unos objetivos y al final se acaba convirtiendo en alguien frío, en alguien que construye su poder a base de sacrificios y de no tener ningún escrúpulo. Pero acaba encontrando algo humano al final, ¿no? Acaba Algo encontrando humano. algo humano y se volvió vulnerable. Y al final acaba eligiendo esta parte humana, acaba eligiendo a Jinx por encima de sus metas y sus objetivos, ¿no? Pasó, digamos, de un poco similar a lo que le pasó a Vander anteriormente, ¿no? Pasa de querer cambiar el mundo a querer proteger lo único que realmente le importa. Claro, algo más humano, que era su familia. Sí, es como en ese momento también un poco se da cuenta de la decisión que tomó Vander en su momento y digamos que empatiza también un poco más con él y entiende, se puede poner un poco más en su piel, ¿no? Claro, o sea, no dejarían de ser como una especie de yin-yang ellos dos, porque al final son la misma persona. Vander parece ser que dejó de seguir a Silco por el hecho de que él quería algo más humano y pensó más en su familia. Y Silco al final se da cuenta de exactamente lo mismo. Así es. ¿No? Que coge algo muy humano que es, en mi opinión, no hay nada más humano que el amor. Este amor que parece que ser que tenían entre ellos dos, ¿no? El amor fraternal de familia, porque aunque no sea su hija, por así decirlo, biológica, la adoptó de alguna manera. La adoptó de alguna forma, entendiéndola, ¿no? Sí. Sí, ya te digo, más que una adopción literal, es como una adopción emocional, ¿no? Exacto. Sí, y ahora para concluir te quiero plantear una pregunta, hombre, ¿no? Ahora claro, que has escuchado esta historia. Tú ya sabes que a mí me encanta esto. Bueno, la pregunta... son dos preguntas, ¿vale? La pregunta clave que cualquiera se haría sería... ¿Crees que se pueden justificar los actos y las decisiones que ha tomado Silco, sabiendo y teniendo en cuenta
el lugar del que viene y todo lo que ha vivido. A ver, todo depende de la mentalidad que tengas en ese momento, ¿no? Y a lo largo de esta historia se le ha podido ver a Silco que estaba 100% centrado y convencido de lo que iba a hacer. Porque en ese momento tenía una mentalidad en la cual que si él no da el primer paso, parece ser que nada va a cambiar. Claro. ¿Sabes? Entonces, en ese caso, la frase de el fin justifica los medios, yo creo que sí que está aceptada por el hecho de que en su propia mente se ve el artífice de este cambio. Claro. Y además, claro, teniendo en cuenta que eres un producto de todo este mundo, de toda esta ciudad llena de caos, de También, abandono, de injusticias, ¿no? Y que al final también se puede ver un poco en su historia cómo primero intenta cambiar las cosas por una vía, sí, en el tiempo en el que está aliado con Vander y tal, y luego al final se da cuenta de que eso no da resultados y que si realmente quiere resultados tiene que estar dispuesto a hacer algo más, ¿no? claro. Y aquí es donde viene la segunda pregunta, hermano. Dime. ¿Crees que alguien como Silco, alguien que está decidido a cambiar el mundo a cualquier precio, puede permitirse tener algo que no está dispuesto a sacrificar? Digamos, ¿se puede permitir eso? Wow. A Ya, ver, ya hemos visto cómo acaba la historia, ¿no? Pero sí. ¿tú qué opinas? ¿Crees que puedes llegar a permitirte tener, digamos, esa vulnerabilidad, eso, algo a lo que no estás dispuesto a perder? Esto verás que tiene algo que ver con la historia que te voy a contar yo. ¿Vale? Vale. Hay algo parecido. Pero si tú de verdad tienes en tu mente ese objetivo al 100%, creo que ante este tipo de adversidades debes de ser muy duro. Sí que es verdad que al final hay cosas que te van cambiando a lo largo de tu camino y quizás te hagan más sensible, ¿no? Como le Mm, hizo la aparición de Jinx a Silco. así es. Al final él, en su camino, decidió tomar uno distinto, ¿no? Una bifurcación y tomó por el camino de quizás lo más sentimental, más que Mm. pasar por alto y ser un poco más frío y Digamos que buscar un cambiaron sus objetivo. prioridades. Exacto. O sea, yo creo que el hecho de si se hubiese mantenido más frío, Mm, hubiese conseguido su objetivo seguramente, pero decidió abrazar un poco lo más cálido, lo que realmente le salía de sus entrañas, lo que nunca había tenido de pequeño quizás en su vida. mm, Y aunque esas fuesen sus últimas horas, pues al menos vivirlas con aquello que siempre ha ansiado. claro. Yo pienso que algo que nos enseña, digamos, si tú tienes un objetivo tan radical y estás metido en un mundo del crimen tan elevado, digamos, no es menudeo, no es crimen, no es crímenes vulgares, sino que son crímenes serios y graves y digamos que estás metido en un lugar realmente peligroso. Ujú. Yo pienso que si lo que realmente quieres es tu objetivo, no puedes permitirte nada que te haga vulnerable, porque a la que se vea tu vulnerabilidad, a la que demuestres que hay algo, que tienes algún punto débil, tus enemigos lo van a utilizar digamos, para chantajearte o para aprovecharse de ti, digamos que lo van a explotar al máximo. Claro. Entonces, hasta que Silco no tenía ningún punto débil, no tenían nada con lo que le pudieran haber, digamos, chantajeado, ¿no? Ujú. Pero es algo que nos han enseñado un poco estas series digamos, es una idea, no digo que sea así en la realidad, aunque puede que sí, pero es algo que nos enseñan estas series de drama y donde hay este tipo de crimen. Por ejemplo, un ejemplo es Breaking Bad, ¿no? Donde también Sí, utilizan a la familia de Walter, que es lo único que realmente le importa, lo utilizan como un punto débil para chantajearle y bueno, y para tener algo de lo que poder aprovecharse. Entonces yo pienso que no es algo que te puedas permitir. exacto. Si tu objetivo realmente es algo que estás dispuesto a conseguir a cualquier precio, no te puedes permitir eso. A eso es lo que voy, porque mi historia habla precisamente de una persona, ¿vale? Que está tan obsesionada con los dioses que es capaz de sacrificar a su propio hijo, Vale. ¿vale? Si quieres, damos introducción a, nuestra, Vale, por a mi supuesto, hermano, historia. te cedo el turno y ahora ¿Sí? es todo tuyo esto. Vale. Yo ahora soy un espectador más. Antes de empezar, ¿vale? Quiero que te pongas en situación. Hmm, Seguramente tú, al igual que muchas personas, habéis salido por la noche y habéis tenido vuestro momento de mirar al cielo, ¿vale? Y por un momento desconectar y apreciar lo que tenemos encima, sí. ¿vale? Hemos visto las estrellas, las constelaciones,
¿no? E incluso, ¿qué noche más bonita que aquella de luna llena? Vale, pues yo te traigo dos historias, bueno, una historia con dos finales y significados diferentes muy Vale. bonitos, que tienen que ver con el cielo nocturno. Mm. Cuando yo te digo luna llena, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Me viene un poco la idea de la luz de luna, ¿no? Esa luz un poquito más lúgubre, un poquito más tenue. Tenue, ¿no? Sí, Como rollo, la típica luna que se puede ver en Transilvania, ¿no? sí, Con los vampiros y eso. sí, Y es bien sabido que los vampiros tienen como su contraparte, exacto. que son, ¿sabrías decírmelo? No, Los hombres lobo, ¿no? no Se son, podría vale, decir. son contraparte, ok. Sí, ¿no? A ver, están un poquito Bueno, ahí, sí, vampiros contra lobos, ¿no? ok, ok. Las Crepúsculo, bueno. Que permíteme Sí, dime, decirte dime, que dime. también la luna llena, digamos que llama mucho a la superstición, ¿no? A creer en el destino, en que, Claro, en las sinergias, rollo en el misticismo. misticismo, Sí, sí, exacto. sí, sí. Sí, sí. Pues la historia que te traigo hoy, ¿vale? Va del origen de una constelación, la más famosa que tenemos hoy en día, por así decirlo, que nos lleva acompañando desde tiempos inmemoriales, desde antes que estuviese escrita la historia, de hecho, Vale, porque tú piensas que las estrellas no dejan de estar ahí antes de que nosotros existiésemos. así es. Y también, acompañado de ello, te traigo la historia del primer hombre lobo. Vale. ¿Te interesa o qué? Me interesa mucho, sí, sí. Bueno, hermano, Estoy expectante. pues para empezar esta historia nos tenemos que remontar a la Grecia antigua, ¿vale? Vale. En la región, bueno, no sé si tú sabes mucho de mitología griega. Lo justo. Lo justo, bueno, pues hoy vas a aprender un Vale, poquito más, genial. ¿vale? Vamos a remontarnos a la región de Grecia, ¿vale? Exactamente en el Peloponeso, que es una de las partes de toda la región de Grecia, Vale. ¿vale? Y justo en el centro del Peloponeso, ¿vale? Se fundó una ciudad que se llamaba Arcadia. No sé si este nombre suele sonar, ¿no? Sí. No, Porque no sé realmente qué significa, pero sí que me suena de haberlo hay escuchado. muchas raíces, rollo arcano, arcaico, ¿no? Arcade. Arcade, por ejemplo. Al final es una raíz que se ha utilizado mucho porque Arcadia, Arquímedes. Arquímedes. Bueno, Arquímedes no deja de ser. Era griego, ¿no? O no, Creo no lo que sé. sí. Bueno, no quiero decir más de la cuenta porque no lo sé. Vale. Pero sí que es verdad que Arcadia, esa raíz léxica de las palabras, se ha utilizado mucho porque la ciudad de Arcadia era una ciudad de la antigua Grecia que estaba repleta de todo, en plan, pero de todo me refiero a repleta de comida, repleta de dinero, es decir, parecía una utopía. O Vale. sea, tú ibas a Arcadia, fíjate que la gente de Arcadia no le hacía falta trabajar porque lo tenían todo. O sea, no necesitaban trabajar para ganarse la vida porque al final vivían porque tenían comida, o Un sea, mucha bienestar, ¿no? bienestar, pero buenísimo, o sea, abundancia de todo, de agua, de comida, de todo. Em, ¿Qué pasa? Vamos a entender por qué pasó esto. Antes de que se fundase la ciudad de Arcadia, por ahí pasaban un grupo de nómadas griegos, porque estamos hablando de casi el 5000 antes de Cristo. Estamos hablando de gente que iban con palos y piedras, los pobres. O sea, no estamos hablando de una Grecia como la que conocemos de Atenas, con esos filósofos. Estamos hablando de los principios, Vale, los orígenes, ¿vale? ¿no? De los orígenes. Los orígenes que explican la mitología. Entonces, por aquel entonces había un grupo de nómadas griegos que se asentaron en esa región y fundaron la ciudad de Arcadia y pusieron de rey a una persona que les pareció que era el más fuerte e inteligente. Este era Pelasgo, Vale. ¿vale? Descendiente directo de Gea, Vale. es decir, descendiente directo de la titán Tierra Madre de Gea. Y Que de ahí bueno, viene el nombre de Pangea también, de ¿no? Pangea, claro. O sea, tú piensas que Gea pues no deja de ser como la titánide, la titán madre tierra de la mitología griega. Exacto. Pues bueno, es curioso porque luego hay paralelismos. Haremos un pequeño paréntesis un poco más adelante para explicar un poco esto, porque al final la mitología griega es un poco efímera, ¿no? Pues al poco tiempo de asentarse allí, esa pequeña civilización, aparecería Melibea. Vale. Melibea es hija de, bueno, es una oceánide, es decir, hija directa de Océano, otro titán, esta vez del agua. Vale.
Que de ahí Eh, viene el nombre Océano. Océano, exacto. Exacto. Y bueno, pues se hicieron los reyes de aquella civilización pequeña, de Arcadia, de esos griegos antiguos, ¿no? Mm. Hay un paralelismo, este es el pequeño paréntesis que estaba hablando antes, porque al final muchos científicos estudiando esta mitología dicen que Pelasgo, hijo de la Tierra Madre, ¿no? Al final no dejaba de representar la naturaleza que había ahí. Es decir, Vale. que había muchos árboles frutales, había una vegetación muy extensa y Melibea, que era hija de Océano, era una oceánide, es Vale. literalmente el río que traspasa esa región de Grecia, del Ok. Peloponeso. Pero bueno, para aquellos humanos de ese momento, esos griegos antiguos, eran sus reyes, ¿vale? Ok. Al poco tiempo, Pelasgo y Melibea se enamoraron y dieron a luz a un hijo, que le pondrían de nombre Licaón, ¿vale? Licaón, no sé si lo sabes, porque o igual podemos hablar algún día de este animal, porque es un animal, Sí. que la mitología dice que se reencarnó y empezó, bueno, se reencarnó directamente de este rey, Mm. ¿vale? Vamos a hablar de Licaón, hijo de estos dos reyes. Mm. Licaón, desde pequeño, ¿vale? Para empezar, era súper religioso. Creía muchísimo en los reyes, o sea, en los dioses de la mitología griega, ¿vale? Para nosotros es mitología, pero para entonces aquellos era su única creencia. Vale. Entonces era súper, pero súper religioso de esos dioses. Mm. Y claro, en esa sociedad que ya se había hecho en Arcadia, Licaón pues transitaba las calles y veía muchas personas que no le gustaban. Veía muchas gentes que según él eran desviados, que no tenían un futuro, porque eran personas que no eran creyentes en los dioses. Entonces, él, como ya tenía casi seguro de que iba a ser rey, porque sus padres eran los reyes, y él iba a heredar estas tierras, al final lo único que le quedaba era poco a poco, desde su niñez, ir pues maqueando, ¿no? En plan, preparándose para cómo iba a ser su reinado cuando Vale. él le O tocase sea, ser él ya rey. tenía claro que iba a ser rey, ¿no? Exacto, él te lo tenía clarísimo, vamos. Mm. O sea, lo único que tenía que hacer era prepararse para cuando fuese rey. Mm. Y entonces desde pequeño ya iba ideando cómo iba a ser su sociedad, ¿vale? Él lo que quería es una sociedad de full creyentes en los dioses griegos y súper devotos. Básicamente lo que iban. ¿Por dónde íbamos? Él tenía claro que iba a ser un rey, ¿no? Y Sí, quería convertir a Grecia o bueno, a su pequeño, a su pequeña ciudad, Arcadia, hemos dicho. Arcadia se llama la Arcadia quería ciudad. convertirlo en una ciudad de creyentes. Exacto. Creyentes, ¿cómo decirlo? Practicantes incluso, ¿no? Practicantes, claro. Porque al final no deja de ser la sociedad que igualmente hoy tenemos, porque hay gente creyente, hoy Mm. estamos en España y aquí está el catolicismo, ¿no? Cristianismo. Hay gente que está por la calle y no cree. Sí. Pues él quería que todos fuesen cristianos en ese momento, Mm. ¿vale? No hay cristianismo, pero sí que hay dioses griegos. ¿Y qué pasa? Que hubo un momento muy triste para Arcadia. ¿Qué puedes pensar tú de una ciudad que lo tiene todo? De que Mm. no le hace, o sea, tiene la gente feliz, que no trabajan, que viven como quieren. ¿Qué puedo pensar en qué sentido? En plan, si tú eres una ciudad que está al lado. Ah, vale, como una ciudad vecina, Sí, pues lógicamente supongo que sobre todo si eres uno de los gobernantes, un poco de envidia incluso, ¿no? exacto. Sentirías envidia, quieres tener lo que ellos tienen de alguna manera, ¿no? Pues eso es lo que le pasó a todas las ciudades colindantes a Arcadia. ¿Qué pasa? Que por suerte o desgracia, el rey que estaba en ese momento, padre de Licaón, Pelasgo, que hemos hablado antes de él, era demasiado bueno, ¿vale? Y pues le dijo a las demás ciudades que sí, que viniesen, que cogiesen lo que necesitasen, porque él pensaba que tenía para todo el mundo. Y no fue así. Llegó un momento de desgracia para Arcadia que la sumió en la pobreza. O Vaya, sea, estuvo aquí mm, y de repente se quedó cayó en un nada. picado, ¿no? Exacto. ¿Y eso cómo le debe de sentar a Licaón? Pues como una pata en los Que él ya huevos, estaba pensando que lo tenía todo, que él ya estaba pensando en cómo iba a ser su reino, y de repente se le va todo a la claro. mierda. A tomar por culo, ¿no? Pues bueno, ¿qué pasa? Licaón, por suerte,
era un buen guerrero. Siempre tuvo una mente Vale. muy firme en sus creencias y ya irás viendo que el perfil de persona que es Licaón es una persona muy suya, ¿vale? Que por cierto, no quiero hacer foreshadowing, no quiero hacer spoiler, No, claro, pero pero antes me has hablado de los licántropos. de los licántropos, De los de los hombres licántropos. lobos, Y ahora me estás diciendo Licaón, ¿no? Licaón. Entonces, inevitablemente estoy haciendo una relación ahí en mi cabeza. Eso es que verás que van por ahí los tiros. Ok, prosigue, por favor. Pues estamos en un periodo en cual Arcadia está en la miseria y ahí de hecho ha pasado lo típico de, vale, te doy la mano pero me estás cogiendo ya el brazo entero. Pues Pelasgo y Melibea, los reyes actuales, ya no se podían hacer cargo. Entonces dijo Licaón, oye, sois unos viejos a sus propios padres. Estáis viejos Sí. ya, así que dejadme el liderazgo a mí, Mm, ¿vale? Y la verdad es que fue muy buen guerrero. mm, Y la verdad es que consiguió apaciguar todas las guerras con las ciudades colindantes. mm. Y consiguió una estabilidad por fin en su reino. Vale. Parecía que su imagen de futuro, de tener ese reino súper creyente, parecía que empezaba a tener forma de Vale. nuevo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Arcadia estaba hecho un desastre. Y él se veía que él solo no podía volver a reconstruir todo eso y volver a la época de esplendor y la época Mm, dorada de Arcadia. Entonces, ¿qué hizo? Fue al oráculo y le preguntó que si le podía pedir permiso a Zeus, el dios todopoderoso de los mm. cielos, para hacer un templo en Arcadia, un templo Vale. hacia él. Bueno, Un pasaron templo los hacia él días, mismo. un templo hacia Zeus, Ah, vale, hacia Zeus. no hacia Licaón. Vale. Ok, ¿Qué ok. podía ser? Porque ya Sí, vemos que es un perfil un sí. poco, bueno, Sí, es que antes, perdona que te haga dime, ese dime, inciso, dime, pero claro. antes estamos hablando un poco también de la diferencia entre tomar las decisiones por ambición o por... Entre la diferencia entre tomar las decisiones por ambición o porque realmente piensas que es la decisión correcta, ¿no? En Exacto, este caso, realmente tiro un poco más por el lado de que era una persona muy ambiciosa, era una persona que quizá no dejaba de creer en que eso era lo correcto, en que eso era sí, lo que se debía hacer, pero a la vez se ve como una persona realmente ambiciosa y como una persona realmente con unas metas grandes, ¿no? exacto. Es algo parecido a lo que pudo llegar a sentir Silco en su momento, Mm. pero Silco no viene del Son mismo. dos contextos muy Exacto, o diferentes. sea, no son de la misma cuna, por Claro. desgracia. Pues sí, O por bien o por desgracia, ¿qué dices? claro, claro. Sí. Pues En a fin. los pocos días, Ligaón, preso de la ansiedad ya de una respuesta, acudió de nuevo al oráculo Sí. y le dijo, pues lo que surja. No, es Vale. broma. Le dijo el oráculo, he hablado con Zeus, hijo mío, y Zeus le parece bien Ah, que montes un hombre, templo en su nombre, yo tampoco me quejaría. claro, y que a cambio de que él te pueda ayudar poco a poco, tú le hagas ofrendas. Ya Li- veo por dónde van los claro, tiros. Licaón ya se estaba fregando las manos y dijo, vamos, pues vamos a montar ya lo antes posible el templo. Vale, pues en poco tiempo, a los meses, ya tenía casi construido el templo. Y antes de que estuviese el techo ya acabado, ¿sabes? Ya empezó a decir a la gente, venga, que Zeus nos va a ayudar, he tenido el permiso de Zeus y vamos a volver a Arcadia a su época dorada. Y empezó Vale. Pero, aun siendo el rey, fíjate que se comportaba un poco como un niño pequeño porque iba corriendo por las calles y dice, viva nuestro rey, no sé qué, la gente, ¿no? Porque al final era un rey que estaba mucho por el pueblo. Eso sí que es verdad que hay que aceptárselo de que era una persona que estaba muy por el pueblo antes que por la burocracia y todo eso, ¿no? Vale. Del momento. Y nada, pues la gente, súper contenta, empezó a llevar ofrendas al templo, que si inciensos, que si víveres, ¿no? En plan comida, que si flores, que si dracmas, que era la moneda de aquel entonces, Mm, y, y eso llamó la atención de los peregrinos. Peregrinos son personas muy devotas que iban templo por templo, o sea, por toda la región, ofreciendo pues una ofrenda, ¿no? mm, Incluso hay veces sacrificios, mm. que ya lo veremos de un peregrino del cual sería muy amigo Licaón. Vamos a hablar de hecho de él ahora mismo, Vale. ¿vale? Eh,
No sabría decirte qué nombre tiene, porque en la historia no sale su nombre, el nombre de Ok, este peregrino, pero le podemos poner un nombre si quieres. vale. ¿Qué nombre le podemos poner? A ver, ¿qué nombre le podemos poner a este peregrino? A mí me gusta Fausto. Fausto, me gusta Fausto es un Fausto. buen nombre. Quizá no es Fausto muy de... griego, pero Pero me encanta. Vamos a está bien. hablar de este peregrino como Fausto, ¿vale? Vale. Llegó a las puertas de Arcadia, una Arcadia que ya se estaba reconstruyendo, que ya parecía ser un poco la de antes, ¿no? Y los soldados le abrieron las puertas porque obviamente los peregrinos se sabían que eran peregrinos, se les Vale. notaba por los ropajes que llevaban y por la intención a la cual llegaban a la ciudad. Y digamos, así como pregunta, los Sí, peregrinos dime. entre la población eran. ¿Cómo lo veía la población a los peregrinos, digamos? ¿Eran respetados, eran admirados, eran. Pasaban muy desapercibidos. Al Vale. final, tú piensas que la gente se basaba más en su propia vida que en hacer un peregrinaje. Sí Mm, que es verdad que la gente que era muy devota, que era muy creyente en esos dioses, pues iniciaban ese peregrinaje por ellas mismas. Al final es mm. un camino individual. Y qué curioso que me he tocado la cruz así, ha sido súper inconsciente, pero bueno. Al final, esta gente que iniciaba el peregrinaje lo hacía por un camino individual y solitario, Vale. por sus propias creencias. Sí. Y normalmente era gente que tenía tenía poca o no tenía familia, ¿sabes? Entonces lo único que les quedaba era el hecho de peregrinar y dedicar toda su vida y todo su significado de vivir a estos dioses. Ok. Entonces al final, si la gente veía a un peregrino por la ciudad, lo respetaba. No, ni lo abucheaba ni nada. Sí que es verdad que igual podía causar una sensación de un poco repulsión, ¿no? Porque los peregrinos al final son personas que no se cuidaban mucho, Vale. que tenían cosas Mm, en mente muy concretas y al final pues descuidaban cosas de tipo de higiene y todo eso, ok. ¿sabes? Y al final tampoco eran ricos y vestían con un harapo muy básico, unas telas muy básicas. Pues bueno, continuamos. La cosa es que cuando llegó este peregrino que le hemos llamado Fausto, Sí. ¿no? Pues llegó a las puertas de Arcadia y los guardias le dijeron, vale, adelante. Y lo pasaron con Licaón. Y bueno, claro, Licaón, hay que entender que Licaón era como muy bueno. ¿Qué le pasa a Benito? No lo sé, no lo tengo claro. Vale, es que No lo tengo claro, la verdad, qué le pasa. para el siguiente podcast no cogemos a Benito, ¿vale? No, no. Ya hablaremos de este tema. Vale, ya hablaremos. Bueno, lo que estamos hablando. Licaón era muy bueno con los peregrinos, ¿vale? Porque al final tú piensas que Licaón era un súper fan de los dioses. Pues al final era una persona súper devota. Y encontrar un peregrino que era una persona similar a él, porque también un peregrino no deja de ser eso, una persona súper devota y súper fan de los dioses, Vale. pues les tenía mucho aprecio. Entonces, Ok. lo primero que hacía cuando entraba un peregrino, también por sus gustos, ¿no? Por intentar manipularlos un poco, ¿vale? Pues los invitaba a su palacio directamente. Sí, Les daba de comer y les daba bebida, normalmente vino, ¿no? claro. Para intentar convencerle de que, oye, pues la próxima vez podrías traer un poquito más de honorarios para nuestro templo, ¿no? Podrías, Mm, ¿me entiendes, no? Por dónde va la cosa. Pues hubo un peregrino, que estamos hablando de Fausto, que se encariñó de él vale. y dejaba venir, invitaba a los peregrinos, pero Fausto era el único con el que había congeniado mucho más. Vale. En Espera, una de dame un estas... segundo. Sí, He claro. escuchado un ruido en el Sí, yo ordenador. también, ¿eh? Quiero comprobar que no haya. Vale, todo sigue bien. Todo sigue bien, ¿no? Sí. Vale, vale. Luego corto un poquito y ya A está. ver, Vale, me estabas diciendo que Fausto, que Licaón que Licaón, sentía como un vínculo, una afinidad particular con el tal Fausto, ¿no? con el tal peregrino que le hemos llamado Fausto. Sí. ¿Por qué? Porque al final eran muy afines, Hasta me pensaban... estoy empezando a creer de verdad que se llamaba Fausto, la verdad. Sí, no, es que podría ser. Es que podría ser Sí, perfectamente. sí. Pues al final congeniaban mucho Vale. y se entendían muy bien, entonces hablaban de todo y se pasaban largas noches hasta que el pobre Fausto pues se tenía que volver a su ciudad natal, que era de una ciudad que tenía un templo Artemisa, ¿vale? Diosa de la caza, Sí. ¿vale? Ahora entenderás el por qué le dijo, pasó lo que pasó, ¿vale? Porque todo es por culpa de Fausto.
Todo es por culpa de Fausto. Todo es por culpa de Fausto. Vaya, por Dios. A ver, sí que es verdad que el Licaón tampoco ayuda, Con lo pero bien que me bueno. está empezando a caer, ¿eh? Pues en una de estas que Fausto, eh, pues como siempre, va a peregrinar al templo de Zeus de Arcadia, dice, hostia, claro, el Licaón ya le estaba esperando en la puerta, y dice, hostia, Fausto, vente, hombre, vamos a hablar un rato, no sé qué. Ya es que eran súper colegas. Vale, pues en una de estas, Fausto le dice, ¿qué tal, cómo va la ciudad? Y Licaón se confiesa un poco y le dice, a ver, no tenemos que olvidar que Licaón es el rey, ¿eh? Sí. Y se está comportando de forma muy normal, Impulsiva. muy natural con una Vale, persona, es muy natural, ok. ¿vale? Y le confiesa cosas que igual no debería confesar. Pero bueno, Se le va la lengua un poco. se le va un poco. Fausto le pregunta, oye, ¿cómo van las cosas? ¿Zeus te está ayudando en reconstruir tu Arcadia querida? Y Fausto, o sea, el Licaón le dice, pues no va tan rápido como yo quiero. Hmm. La verdad, no sé si es que estoy fallando en las ofrendas, no sé si es que la gente no cree del todo, no sé si es que estoy consiguiendo lo que yo quiero. Y Fausto le dice, pues en mi ciudad hacemos sacrificios animales a la diosa Artemisa. ¿Por qué no empiezas a hacerlo tú? Quizás al sacrificar algo más importante, Zeus te haga más caso. Y dice Licaón, madre mía, amigo Fausto, tienes Me has toda dado la la razón. respuesta, Me claro. acabas de dar la respuesta. Eso es lo que vamos a hacer. Pues sin despedir a Fausto, Licaón salió del templo, o sea, de su palacio, al pueblo, a gritar, acabo de tener una visión. Necesito que todos, por favor, sacrifiquéis mínimo uno de vuestros ganados al templo de Zeus y que lo traigáis esta noche. Y no es así, sino es que encima os voy a invitar a todo el pueblo a vuestro banquete, porque habéis hecho vosotros el sacrificio. Vale, pues parece súper bien, ¿no? Parece que es un rey que, Sí. bueno, que tiene su parte egoísta porque él al final lo hace por sí mismo. Sí, pero al mismo tiempo como es agradecido, ¿no? Es De alguna agradecido, manera. involucra al pueblo, porque al Ya. final el fin justifica los medios. ¿Vale? Sí. Hablamos de que él manipula, entre comillas, al pueblo para conseguir lo que quiere. Pero él realmente piensa de verdad que eso es así. Quiere decir, no es como que se esté inventando una mentira. Él No, realmente claro, está convencido de que ese sacrificio va a exacto. Él funcionar. piensa que... Pero no está siendo del todo empático con los demás. Claro, Él se lo dice y que lo hagan, ¿sabes? Porque así lo conseguirá, claro. ¿vale? Y bueno, va pasando el tiempo, van pasando los meses, se van haciendo sacrificios animales y la mejoría es poca. Hmm. No consigue lo que él pensaba de esa Arcadia cuando él era pequeño y está ya como comiéndose las uñas súper nervioso esperando a que llegue Fausto, que era el que le dio la respuesta, ¿no? Dice, y llega y ya es que no habían ni soldados. Echa un soldado al lado, dice, Fausto, por favor, necesito que vengas, ¿vale? Y dice Fausto, pero a ver, ¿qué te pasa, querido amigo? Entonces van a su palacio y le dice Licaón ya nervioso, oye, que es que no me están funcionando los sacrificios. Y dice Fausto, pero a ver, es que tanto sacrificio animal al final tendrás que sacrificar a un humano. Pero claro, es que se lo dice de coña. Se lo dice en plan broma. ¿Se lo dice en broma? Claro, pero es que hay una cosa de por medio, que el dios Dionisio hizo alguna cosa, y es que ya estaban muy bebidos Vale, para cuando el pobre Fausto dijo ese comentario. Entonces Licaón le hizo paf, dijo, claro. pues tienes razón, Fausto. Ostras, quizás tenga que sacrificar algo mucho más importante para mí. Algo que de verdad Zeus vea la importancia que le estoy dando y que vea lo que he sacrificado, lo que le quiero. Mm. Y dice Fausto, no, te estás equivocando, yo lo estaba diciendo en broma. O sea, al final lo he dicho que es imposible. Aparte, que no lo van a ver bien los dioses. O sea, que está prohibidísimo hacer un sacrificio humano en Grecia. Y dice Licaón, yo creo que me estás diciendo la verdad. Que tu boca miente, pero tus ojos dicen la verdad. Así que ven aquí, acompáñame un momento, amigo mío. Y Fausto ya empezaba a dudar, el pobre peregrino ya dice, bueno, la he cagado, no sé qué hacer, no sé si quedarme o salir corriendo. Se gira, ve a todos los guardas, dice, bueno, pues aquí me he quedado.
¿no? Licaón ya tenía la mirada ensangrentada y en ese momento le pegó Ya con estaba decidido. le pegó con la copa de vino en toda la nuca a Fausto, ¿A Fausto? a su propio amigo peregrino, y lo asesinó en ese momento. Bueno, llamó de repente a todos los de su palacio y decir: hemos tenido un milagro. En este momento vamos a hacer el mayor sacrificio y seguro que con esto Zeus nos va a hacer caso. Vale. ¿Ellos qué podían hacer? Al final eran esclavos, hacían lo que decían Licaón. Y bueno, cogieron al pobre Fausto, lo limpiaron, lo trocearon y lo cocinaron. Lo cocinaron. Lo cocinaron. ¿Para sacrificarlo era necesario cocinarlo primero o cómo? Sí, porque se lo comerían al día siguiente. Y al final, Porque no después entiendo. de unas oraciones, pues... Pero entonces, a ver, perdona que te interrumpa. Los Dime. sacrificios que hacían luego se los comían también, los animales incluidos. Claro, porque no se Ah, podía desperdiciar. Eso sí que es vale, verdad que vale. con los animales se hacía, porque se tenía que aprovechar el animal. Al Claro. final no deja de ser el alma y Artemisa lo vería Claro, o sea, el como sacrificio un es más el alma que el cuerpo en sí, ¿no? Exacto. O sea, tú Entiendo. cuando sacrificabas en la antigua Grecia a un animal, se lo sacrificabas para que ese alma vaya con Artemisa, que era la diosa de los Ok. cazadores. Vale. ¿Vale? Entonces no se podía desaprovechar ese cuerpo. Al final tú lo sacrificabas para dar alimento al pueblo. Vale. Pues con esa misma carrerilla que pillaba, hizo lo mismo con un cuerpo humano. Y eso estaba prohibidísimo. Pero Claro. bueno, él tenía esa ambición de que Zeus, porque no deja de ser súper religioso. Sí, y con esto he sacado una pequeña reflexión que Dime, luego te dime. comento. No, cuando Ah, acabes, vale, cuando acabes. perfecto. Pues, ¿qué van a decir los esclavos? Lo limpiaron, lo bañaron, limpiaron el cuerpo, lo trocearon y lo cocinaron para comerlo. Lo que Licaón no diría al pueblo que era un humano. Vale, se los comió el Guardaría pueblo. las cosas representativas como las manos, la cara, los pies, y solamente daría pues el muslo. Claro, porque él, a pesar de que estaba decidido y que dentro de su cabeza era la mejor decisión, sabía que bueno, que eso estaba prohibidísimo y que no se iba a probar, ¿no? Exacto. Y que se le iba a mirar muy mal por ello. En ese momento él no sabía lo que se hacía. Al final él tenía clarísimo de que un sacrificio fuerte para Zeus le llamaría mucho la atención y Zeus entendería que ha sacrificado un montón, ¿vale? Por su ayuda. Él lo tenía clarísimo. Vale, ¿qué pasó? Al día siguiente, bueno, es que por aquí te voy a contar una cosa, porque hay un pequeño DLC, ¿vale? Ah, vale. Hay un pequeño Ojo, DLC Una con, pequeña side quest. sí, con el dios Hermes, que es Vale. el mensajero del Olimpo, Ok. y Afrodita. Ah, Afrodita, la diosa del amor, pero del amor sexual. sí. Porque el dios del amor puro, el amor que sentimos los humanos, es Eros. Hay que entenderlo, hay que diferenciarlo. Vale. Hay un pequeño DLC, ¿vale? Porque uno de los esclavos que limpió y cocinó al pobre Fausto Fausto. lo fue escampando. No podía guardarlo y se lo dijo a la familia. Y Hermes, ¿vale? Lo escuchó. Porque Hermes estaba cerca. Hermes tiene un oído increíble, Vale. ¿vale? Es un dios mensajero que se entera de todo. Ok. Y estaba cerca, estaba en un lago porque era muy amigo de Afrodita, ¿vale? Y a veces quedaban, hacían ovillos ahí, Sí. se recreaban. Pero bueno, Hermes la dejaba un poco en la friendzone a Afrodita, ¿vale? O sea, Afrodita igual sí que tenía una intención sexual con Hermes, pero Hermes la dejaba un poco en la friendzone, ¿vale? Vale. Ya era ¿Qué un hombre pasa? ocupado, ¿no? Era un despreocupado, sí, en plan como que Hermes como que le daba igual, era un poco asexual, no, Vale. no le gustaba, es mi amiga y ya está. Entiendo. Afrodita sí que se lo quería chingar, pero bueno. ¿Qué pasa? Que al final, Hermes se enteró y dijo, hostia, están haciendo sacrificios humanos y no puede ser. Entonces Hermes va corriendo al Olimpo y dice, Zeus, oye, me acabo de enterar de que en esa ciudad que acaban de hacer un templo hacia ti, están sacrificando a humanos. Y entonces dice Zeus, ¿cómo? Eso es imposible, eso tengo que bajar yo a verlo. O sea, Con no esa me lo misma creo. voz, además. Pues con esta misma voz, más o menos. Entonces, Hermes vuelve a ese laguito con su Afrodita, amigos, y Zeus, pues baja. Se presenta al día siguiente Zeus, pero vestido esta vez de peregrino, obviamente, no podía dar el cante, ¿no? Vale. Dice, me voy a enterar de lo que está pasando aquí. Ya que tanto... O sea,
Que el sacrificio de Fausto no fue el único, hicieron más después. Hicieron más, sí. Entre todo esto hicieron más. Y al final acabó bajando Zeus, Vale, vestido de peregrino, porque se enteró de lo bien que trataba Licaón a los peregrinos. Y con esa soberbia, Zeus se plantó en la puerta de Arcadia y dijo a los guardias, bueno, que me he enterado que me vais a dar de comer, ¿no? Y bueno, ya se estaba fregando las manos a ver lo que era, ¿no? A ver si era verdad lo que le había dicho Hermes. Bueno, pues le hacen pasar con Licaón, y Licaón, obviamente, como a todos los peregrinos, le hace pasar y le invita a un poco de uva, un poco de fruta y a una copa de vino, como solía hacer con todos los peregrinos para hablar. vale. Y están hablando, oye, ¿qué tal? ¿Y tú qué piensas del dios Dionisio? ¿Tú qué piensas de Hades, no? Y empiezan a hablar, sin saber que tenía Zeus delante, ¿no? Porque Zeus estaba disfrazado de peregrino. Aunque no se le ocurrió mucho porque era un tío súper fuerte, ¿vale? Un Vale. peregrino hiper fuerte, No pero pasaba bueno, desapercibido. no, exacto. En una de estas que Zeus pues, le estaba dando bastante al vino y quieras o no, pues a él también le embriaga, ¿no? Y ve que tiene la copa acabada, ¿vale? Y le dice Licaón, no te preocupes, me giro ahora a por la bota, bueno, o sea, a por la botella y te lo relleno. Y Zeus no hace ni caso y hace así, ¡paf! Y se la rellena el solo. ¿Cómo te quedas? Claro, a ver, eso se gira Licaón y dice, pero la tenías vacía, te la iba a rellenar ahora. Da igual, déjalo, serán cosas mías, ¿vale? Claro, Zeus le suda los cojones. O sea, al Sí. final dice, me Le da igual da si me igual. descubren o no, Sí. ¿sabes? Y dice Licaón, bueno, siguen hablando y lo despide un poco, ¿no? Dice, bueno, ahora vengo. Y Licaón se va a la parte de atrás de su palacio y le dice a todos, escucharme, acabo de presenciar una cosa que no os lo vais a creer. O sea, creo que el peregrino de hoy no es un peregrino normal, creo que es un dios. Y dicen todos, ¿cómo que un dios? Dice, sí, he visto con mis propios ojos su poder. Ha rellenado el vaso solo él de vino. Vale. Y dice, ¿cómo tenemos que hacer esto? Si es un dios, tengo que sacrificar algo que de verdad le llame la atención. Mm. Y aquí entramos a lo que hemos dicho antes de empezar mi historia. Una persona que sería capaz de sacrificar a su propio hijo. Licaón le dice a sus esclavos, coged a mi hijo, limpiarlo, matarlo, trocearlo y cocinarlo. Así tal cual. ¿Y los esclavos qué van a hacer? O sea, si no son Obedecer. ellos, pues, o sea, si no su hijo, le van a matar a ellos y los va a Claro. matar a todos. Al final tuvieron que hacerle caso a Licaón y lo cocinaron y volvió con Zeus. Zeus, él no sabía que era Zeus, él sabía que era un peregrino, pero bueno. Y le dijo, ven, querido peregrino, siéntate aquí, que hoy tenemos un buen festín en honor a nuestro dios Zeus. Y empezaron a sacar los platos, traer uvas, traer dátiles, traer bebida, vino, cerveza, de todo, había de todo. Y cuando vino el plato especial, que era la carne, no, él no escatimó. Quiso poner directamente algo que se notase que era un humano. Vale. Y No trataba de disimularlo. no trataba de disimular. Él, de hecho, quería que cuando preguntase que quién era, él decir, es mi propio hijo. ¿Vale? Mm. Fíjate lo mal que estaba de la cabeza Licaón, ¿eh? Sí. Pues destapan el plato y dice Zeus, ¿pero esto qué es? Estoy viendo aquí unos dedos, estoy viendo trozo de un pie, esto es la galta de una persona humana, es parte de la cara, ¿pero esto qué es? Entonces hace así, se destapa entero, se deja ver como su propia presencia de Zeus y dice, pero ¿qué os creéis que estáis haciendo? Esto es impermisible. Y entonces coge sus rayos y empieza a lanzar rayos a cada una de las personas que estaban en la sala. Acabando con su vida. No acaban con su vida, Ah. los hechizará, Ah. ¿vale? A cada persona que le ha alcanzado un rayo de Zeus será transformado en hombre lobo. Oh. ¿Por qué? Porque Zeus dijo, ya que tanto os gusta comer carne humana, cada noche de luna llena lo repetiréis hasta el fin de vuestros tiempos. Y esta es la historia de los hombres lobo. Wow. ¿Qué te ha parecido? Maravilloso, Aún no hermano. acaba aquí la Y historia, pero... sobre todo me gusta mucho la manera en que la has contado realmente. ¿Sí? Sí, me ha gustado muchísimo. Me Sí, sí. alegro mucho, hermano. Pues aquí
hemos sacado de la primera parte de la historia, porque hemos hablado del primer hombre lobo, ¿no? El primer hombre lobo fue Licaón. Vale. De aquí viene lo que bien tú has dicho, licántropo, ¿no? Mm. Pero vamos a contar la segunda parte de la historia, el origen de esa constelación que tenemos en nuestro cielo nocturno, ¿no? Vale. Di cuál es para... No, no, Vale, lo vale, vais a saber ok. al final. Ok. Al final Vale, lo vale. sabréis, ¿vale? Parece válido. Ya se puede intuir un poco. Ya me lo imagino, pero Vale. oye, quizá me equivoco. Esta es la historia de cómo se conocieron Zeus y Licaón, ¿vale? Lo que pasa es que tiempo después, Zeus se desentendió de este hombre, ya lo hechizó y pasa, un hombre lobo y ya está. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que Licaón tendría una hija. Mm. Una hija que se llamaría Calisto. Vale. Una hija que era muy devota al templo de Artemisa. Mm. Era una mujer que hizo voto de castidad y que no vendería su virginidad por nada, que era simplemente fiel a la diosa Artemisa. Vale. ¿Qué pasa? Que Zeus era un poco pillastre, era un poco trapella, ¿no? Y se encariñó, se le antojó a la pobre Calisto, hija de Licaón. Estamos hablando de que Calisto ya era mayor, o sea, Vale, no hay que pensar cosas malas, ¿vale? Sí, Pasó un tiempo. es importante. Es dejarlo importante. claro, sí. Tú piensas que al final los dioses son inmortales y viven muchos años. Bueno, y que igualmente es una historia de ficción al final. Bien, Bueno, o de ficción. es mitológico. Es Sí, se mitología, podría decir. entonces, quiero decir. ¿Y qué pasó? Que Zeus vio a esta hermosa Calisto, hija de Licaón, y dijo, vale, pues ha hecho un voto de castidad, pero ¿cómo puedo tener yo descendencia con esta mujer? Porque yo es que quiero tener relaciones con ella, me encanta. Tengo una idea. Y Zeus, la idea que se le pasó por la cabeza es convertirse en lo que más ella adoraba, Artemisa. Ah, Bajó, se presentó en el templo con el cuerpo de Artemisa, vale. ¿vale? Y en ese momento Zeus tuvo pues sexo lésbico con Calisto, porque Calisto dijo, buah, es que esto es una oportunidad que no me puedo perder, ¿vale? Que es que he hecho un voto de castidad por ti, Artemisa, pero es que si eres tú misma no puedo evitarlo. Y encima me estás atrayendo para que tengamos, o sea, Calisto estaba increíble, o sea, estaba como regalada. la diosa a la que admiro quiere tener relaciones conmigo. Claro. Lo que no sabía que era Zeus, vestido de Artemisa. Pero bueno, al tiempo tendría un hijo que se llamará Arcas. De ahí viene el nombre de Arcadia, Vale. ¿vale? Porque hasta ese momento no le pusieron nombre, tenía otro nombre, ¿vale? El nombre de Arcadia lo puso el propio hijo de Calisto, Arcas. ¿Qué pasa? Que la esposa de Zeus era muy celosa. Valga la redundancia, era muy celosa. Y no podía enfrentarse a su propio marido, a Zeus. Claro. Pero lo que sí que podía hacer era castigar a sus amantes y a sus hijos. Que véase que lo hizo bastante con Hércules, hijo de Zeus también, y lo hizo con muchos más hijos de Zeus y esposas de Zeus. Entonces, ¿qué pasó? Se presentó ante Calisto y le dijo, así que tú eres la amante de Zeus, ¿verdad? Pues te voy a condenar a ser un oso durante el resto de tu vida. Y no vas a poder ver a tu hijo nunca más. ¿Por qué no podría ver a su hijo nunca más? Porque Arcadia era conocida como una ciudad que tenía muchísimas y largas temporadas de caza, ¿vale? O sea, al final, después del reinado de Licaón, como no consiguieron pues tener las frutas y todo lo que tenían antes, se valían de la caza. La caza Vale. era su principal fuente de comida, Sustento, sí. de sustento. Y al final, eso ¿cómo la condenó? En plan, si tú eres una osa, no te vas a poder acercar nunca más a Arcadia y nunca más vas a poder ver a tu hijo, Claro. ¿no? Pues la pobre Calisto transformada en osa, que esto tiene una relación bastante parecida con una película de Disney que se llama Brave. No, Sí, no si no conozco ahora pues mismo es cuál muy es. parecida a la historia. Vale. Pues la pobre Calisto se acercaba a la ciudad a lo lejos para poder ver a su hijo cómo crecía poco a poco, pero sabía que no podía pasar el límite porque los perros de caza olerían al oso y alertarían a los cazadores para ir a cazarle a ella misma, ¿no? Vale. Pues al final se tuvo que acostumbrar a la vida del bosque. No le La quedaba pobre, otra. no le quedaba otra.
Pasó el tiempo, pasaron los años, ella pues al final estaba a punto de perder su pequeña cordialidad que tenía de humana, ¿sabes? Y transformarse ya casi en un animal. Hasta que llegó un punto que lo cambiara todo. Un punto en el cual era época de caza. Y empezó a ver a un cazador muy apuesto, un cazador muy valiente, muy fuerte, un cazador que le resultaba familiar. Ya sabes por dónde van los Ya me tiros, lo ¿no? imagino, me lo intuyo. Un cazador que no podría evitar abrazar en cuanto lo viese. Era Arcas, su propio hijo. ¿Qué pasa? Tras tanto tiempo ella ya no sabía quién era, qué era, solamente quería abrazar a su hijo. Mm. Y no se acordaba que era un oso. Y fue súper corriendo, súper rápido, súper veloz, con esas ganas de abrazar a su hijo, y lo único que veía el pobre hijo era un oso que se me estaba lanzando encima. Entonces, cargó el arco para matarla, y en el último momento se escuchó una explosión, un estruendo, y era un rayo que cayó entre ellos dos. Ese era Zeus. Zeus que paró a ambos y les dijo: Calisto, yo no te puedo ver así, no puedo permitir que este sea tu final. No quiero que mueras a manos de tu hijo. Así que te cogeré y te llevaré al Olimpo. Y a ti, Arcas, también. Te transformaré en oso y te llevaré junto a tu madre. Y juntos iréis al Olimpo. Y no es solo eso, sino que os dedicaré un espacio en el cielo. Y en ese momento se crearon las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor. Qué bonito, hermano, qué historia más chula, tío. ¿Te ha Me ha gustado? gustado mucho, sí. No conocía esta historia, realmente para mí sí que ha sido bastante sorpresa. Y me ha gustado mucho, sobre todo, la forma en la que la has narrado. Cómo Sí, has... Sí, tío, se nota que es algo que te mola, que te entusiasma, sí, tío. la verdad es que me gustaba mucho. Muy bien, muy bien. Oye, yo creo que Y para... Bueno, acaba, acaba. no, claro, ¿te acuerdas que había un DLC de Hermes? Ah, sí. Pues vamos a desbloquearlo. Hemos llegado al final Vale, de la historia. Vamos a pagar un poquito para desbloquear ese DLC. por supuesto. En Arcadia había un laguito donde Afrodita pues iba mucho a recrearse con las ninfas en ese momento, que eran seres del bosque, ¿no? Sí, A explorar un poco su sexualidad, porque Afrodita era esposa de Hefesto. vale. Hefesto es el dios de la forja, el dios que forjaba pues las armas de los dioses, los truenos de Zeus, el casco de Hades, en general. O sea, Mm, forjaba las armas y construía. Y era un hombre que no estaba mucho por el triqui-triqui, estaba mucho más por la forja que por otra cosa. claro, Y Afrodita, pues al final, que era una mujer que necesitaba un poco de sustento sexual, atención. Sí. atención sexual, Hefesto no era su persona. Mm. Estaban casados porque mira. Entonces la pobre Afrodita se escapaba un poquito e intentaba hacer ovillos con algunas ninfas, a explorar su sexualidad, y se encariñó de Hermes, que hemos estado hablando antes. ¿Qué pasa? Que Hermes se podría decir que sería como asexual. No le interesaba el sexo en general, o sea, simplemente la veía como una amiga. La envió a la friendzone directamente. Vale. Hay una cosa, hay muchas formas. Hay muchos mitos, ¿vale? Y formas de contar esta historia, pero la que encaja con la que te he contado es que Afrodita, que estaba obsesionada con Hermes, eh, mandó a las ninfas a cogerlo, a apresarlo, a inmovilizarlo, para que ella pueda tener relaciones. Sí, ¿Vale? No vamos a decir la palabra sí, fea, ya se lo pero imagina, bueno, la gente no... se lo imagina. Aquí nadie es tonto, ya sabemos por dónde van los Y qué tiros. pasa en ese momento? Que del nacimiento de una sexualidad muy, o sea, de un amor muy sexual y de una persona que no quiere, que es asexual, que no tiene ese sentimiento, nació algo neutro, el hermafrodito. Ah, Por eso, hijo de Hermes y Afrodita. hostia. Qué guay, qué curioso. Hermafrodito es el hijo de Hermes y Afrodita. Ah, amigo. Y de ahí sale, pues, esta variante genética que pueden salir las personas en su nacimiento, que son hermafroditas. Oye, pues además, no solo has traído una historia que es muy disfrutable para cualquier espectador que la oiga y que mola un montón ir viendo el distinto recorrido, sino que además nos traes un poco de conocimiento a nivel de nomenclatura, ¿no? De las Sí, palabras, ¿verdad? del Un poco origen de de algunas palabras. etimología O sea que incluso, sí, hoy sí. nos vamos todos habiendo aprendido algo nuevo, ¿no? Un poco de mitología, un poco de etimología, sí, sí.
Pues yo, mientras me estabas contando la historia, Sí, me he dado cuenta de una reflexión que es algo que estuve pensando hace unos días y digo, ostras, aquí encaja muy bien. Y es dime. como rebobinando un poquito hacia la historia de Licaón. Ujú, Bueno, tal y como has contado, Licaón era un hombre que era muy fiel a sus creencias, ¿no? sí, Que tenía algo claro en la mente y que no había nada que fuera a cambiar sus ideas y sus pensamientos. Y cómo, de alguna manera, las personas también somos así en ese sentido, a nivel de que las personas queremos tener la razón, ¿vale? sí. Y no soportamos equivocarnos. Entonces, para nosotros es mucho más fácil creernos algo que reafirma lo que ya pensamos Ujú, a pensar algo que cuestiona todas nuestras creencias y cuestiona todo nuestro sistema de claro, creencias. claro, Entonces, claro. claro, Licaón era la víctima perfecta para esto, ¿no? De alguna manera, porque él necesitaba que viniera alguien a reafirmarle que no se estaba equivocando, sino que estaba yendo por el camino correcto de alguna Exacto. manera, ¿no? Y las personas realmente somos así, también preferimos mucho antes reafirmar algo en lo que ya creemos antes que cuestionarnos nuestras propias creencias. Ujú. Y fíjate hasta el punto que lo llevó, que se creyó firmemente lo que le estaban diciendo, aunque fuese una broma. Claro. Él solo se quedó con lo que para él Hasta era ese punto importante. llegó de interpretar una broma, un tal como algo real, como, bueno, él lo veía claro, ¿no? Claro, Lo interpretaba de esa manera. sí, sí. Pues te voy a hacer un par de preguntas, Vale, ¿vale? Al igual que tú me has hecho. Tú, si fueses Licaón, vale. ¿qué hubieras hecho? En plan, ¿hubieses seguido con ese sacrificio o hubieses tenido un atisbo de ser, en plan, ¿cómo se dice? Que de estar De cuerdo y decir, sensatez, sí. yo creo de sensatez hasta aquí, no tengo que sacrificar humanos. Hmm. A ver, si me tengo que poner exactamente en la piel de Licaón, probablemente hubiera cometido los mismos errores que ha cometido él, precisamente por lo que te acabo de contar, ¿no? Sí, Porque para mí algo que venga un peregrino a los que además respeto y me siento identificado porque tienen la misma devoción que yo, venga y me reafirme las cosas que ya pensaba, ostras, yo lo compraría directamente, ¿no? Pero claro, si me pusiera en su piel, pero más con mi mentalidad y con mi forma de pensar, pues creo que intentaría buscar un poco a ver si realmente estoy equivocado en algún punto y a ver si todo lo que me estoy planteando, a ver si realmente lo que debo hacer no es dejarlo todo en manos de Dios y de los sacrificios, sino, digamos, tener un plan y una estrategia para mantener a mi pueblo, ¿no? claro. Pero siendo justos y poniéndome en el papel de Licaón, yo creo que hubiera caído en el mismo engaño, una misma creencia de que era el camino correcto y era lo que debía hacer, ¿no? Y la última pregunta, si tú fueras Hermes, ¿vale? Bueno, no, no es que fueses Hermes, sino que estarías en el lugar de Hermes. Ok, ¿Aceptarías o no los encantos de Afrodita? si yo estuviera en el lugar de Sí. Hermes, yo sí, yo porque no soy una persona asexual como Hermes, yo soy un cachondo, vamos a decir, y a mí yo hubiera caído el primero, la verdad, yo hubiera caído el Claro, primero, yo hubiera sido bastante más vulnerable de lo que era el Hermes a eso, a esos a esos encantos, ¿no? Porque al encantos, a final ese. Hermes parece que no le daba igual. No, no, parece que, como dices tú, a ver, yo sin saberlo, parece una persona bastante asexual, ¿no? Una persona Sí, bastante, o sea, que era, no tiene interés en eso realmente, ¿no? es que es muy inocente, pero en plan inocente en cuanto a estas cosas. Es en plan, no entiendo el por qué, ¿sabes? Es en plan, si me gustas, si no, no. Y no te gusta, o sea, no me gustas. O sea, yo te veo como una Hmm, amiga. No entiendo tus intenciones, claro, ¿sabes? Entonces, al final, tú piensas que Hermes es, al ser el mensajero, tiene que ser sincero y tiene que ser fuera de maldades, porque no puede mentir, claro, ¿sabes? Es inocente en ese ámbito, en el claro. cual de que es puro. Imparcial de alguna manera, ¿no? Exacto, es puro, no puede mentir. Mm, Pues oye, yo creo que con esto Yo creo que lo tenemos hecho, podemos ¿no? dar conclusión al podcast de hoy. Oye, estoy muy contento, la Yo verdad. también, la verdad. Noto que no solo vamos trayendo cosas nuevas y nos vamos a traer a hacer cosas nuevas, sino que además hay una mejoría en cuanto a cómo nos expresamos, a que ya yo creo que los nervios nos los hemos Sí, quitado sí, encima. sí. Con el primero ya nos los quitamos. Y bueno, además visiblemente en el plano, en la Se escena ve, y espero que en el sonido también espero. se ve una mejora en todo, ¿no? Sí, lo que no se ve en la mejora es en nuestro técnico, que al final no paramos
más salva que yo mirar estas No, cosas sí, es porque increíble que tengamos que ocuparnos tú y yo de esto. es que ya ni me acuerdo del nombre de cómo se llamaba Si no me él. equivoco era Benito, pero Benito, es que no ha exacto, vuelto a Benito. presentar, desde que hemos No, escuchado la no, puerta, no ha mira, vuelto a enseñar su cara por aquí. exacto, ha venido Benito. No sé si estaba aquí o no, pero ha cerrado la puerta, se ha ido. Luego aparece, se ha equivocado de ventana. Ha salido por aquí. Luego se ha vuelto a equivocar, ha vuelto a salir por ahí y nos ha interrumpido el podcast y al final hemos tenido que Dos solo. veces además nos ha Sí, sí, interrumpido, ¿eh? dos Y ha hecho un veces. gesto raro, la verdad. Un Ha hecho gesto un gesto raro, raro sí, del sí, que sí. hablaremos fuera de cámaras, pero bueno. Sí, Pero sí. bueno, pues oye, hermano, estoy encantado, la verdad. Oye, Me ha estoy gustado muy mucho. feliz yo también. Y Y nada, nada, parece que se me ha acabado un poco el drinking. se nos acaba los dos, así El agua que mineral vamos a tener que ir a llenarnos la copa y lo que surja. y lo que surja. Y ahí está, ahí lo dejamos, hermano. Bueno, hermano, Maravilloso. voy a podcast, gente, oye. Que va,